Imagina una escena cotidiana. Una gotera, un vecino molesto, una llamada al seguro. Nada fuera de lo normal, ¿verdad? Pues prepárense, porque lo que los bomberos descubrieron al abrir la puerta del piso de arriba es tan insólito, tan macabro y tan absolutamente real, que les costará creerlo. Encontraron a un hombre, Antonio Famoso, de 86 años. Y no estaba simplemente indispuesto. Llevaba, atención a esto, 15 años muerto. 15 años, una cifra que desafía toda lógica y que nos arrastra a un abismo de preguntas. ¿Cómo es posible? ¿Quién era Antonio? ¿Y cómo, en el nombre de todo lo insólito, siguió existiendo en el mundo durante tanto tiempo sin que nadie, absolutamente nadie, notara su ausencia? La historia de Antonio Famoso es una de esas que te hacen dudar de la realidad, una crónica que se resiste a ser asimilada por la lógica común. Nuestro protagonista, cuyo nombre real era Antonio Famoso, tenía, al momento de su trágico hallazgo, 86 años de edad. Pero la cifra que realmente heló la sangre de los investigadores y aterrorizó a la opinión pública no fue tanto su avanzada edad, sino el impactante periodo que llevaba en su apartamento sin vida. Antonio Famoso era, con una ironía que la realidad suele regalarnos, un hombre sin fama, sin conexiones aparentes, un auténtico fantasma en su propio vecindario. Nadie en el edificio, ni siquiera en la calle, podía recordar la última vez que le habían visto. Su existencia era un susurro, una sombra en la periferia de la vida urbana. Y lo más asombroso, lo que lo convierte en un caso realmente insólito, es que así había sido durante una década y media. El barrio, ese entramado de vidas que se cruzan y se ignoran, tenía la vaga creencia de que Antonio seguía vivo en algún lugar, tal vez de vacaciones eternas o en casa de algún pariente lejano que nadie recordaba. Una ausencia prolongada, sí, pero no inusual en las grandes ciudades, donde la vida del vecino es un misterio que rara vez nos atrevemos a desvelar. Nadie, ni sus vecinos más cercanos, ni viejos conocidos si los tenía, ni siquiera las autoridades pertinentes, le echó en falta. Y la razón de esta incomprensible laguna social es, precisamente, el corazón de esta historia. Antonio Famoso, aún después de muerto, seguía estando, de algún modo, terriblemente vivo. ¿Cómo es esto posible?, se preguntarán. Pues bien, la clave residía en una intrincada danza de cifras y transacciones automáticas. Tras su fallecimiento, de alguna manera inexplicable, la pensión de Antonio Famoso siguió ingresándose religiosamente en su cuenta bancaria, mes tras mes, año tras año. Y al mismo tiempo, los recibos domiciliados de sus gastos esenciales. La luz, el agua, el gas, quizás incluso el alquiler o la hipoteca de su vivienda. Se seguían pagando solos, puntualísimos, sin un solo retraso. Su dinero entraba y salía, creando un ciclo perfecto, una especie de respiración económica automática que lo mantenía a flote en el vasto océano de la burocracia. Un esqueleto de datos, de entradas y salidas, que simulaba una vida plenamente funcional. El descubrimiento fue tan azaroso como inquietante. No fue una alarma por ausencia, no fue un familiar preocupado, ni siquiera un cheque de bienestar social. Fue una simple gotera. El vecino de abajo, harto de ver cómo una mancha húmeda y persistente se extendía por su techo, llamó al seguro. El perito, al evaluar los daños, determinó que el origen de la filtración estaba en el piso de arriba, el de Antonio. Varias llamadas, ninguna respuesta. La preocupación creció, el olor que se había estado filtrando discretamente por las rendijas se hizo más evidente, más nauseabundo. Finalmente, la decisión inevitable, contactar a los bomberos. Cuando los efectivos forzaron la puerta del apartamento, lo que encontraron fue digno de la escena más perturbadora de una película de terror, solo que esta era realmente insólita y verdadera. Allí estaba Antonio Famoso. O lo que quedaba de él. El tiempo, la humedad y las condiciones del hogar habían obrado una macabra transformación en su cuerpo. Lo hallaron momificado. Una visión escalofriante, el testimonio silencioso de 15 años de absoluta, inimaginable soledad. El cuerpo, preservado por las circunstancias, se convirtió en la prueba irrefutable de un enigma que nos desgarra por dentro. ¿Cómo pudo alguien desaparecer de esa forma sin que el mundo real lo notara? Hay detalles en esta historia que parecen sacados de una mente creativa,
de un escritor que busca simbolismos. Si esto fuera una ficción, el personaje jamás podría apellidarse Famoso, ¿verdad? Sería demasiado obvio, demasiado chocante, una metáfora tan burda que el editor la rechazaría al instante. Pero la realidad, amigos de Realmente Insólito, prefiere lo obvio, no se molesta en trabajar las metáforas. La realidad es, a menudo, mucho más caprichosa y cruda que cualquier invento. Y el caso aterrador, la Odisea post-mortem de Antonio Famoso, nos obliga a confrontar una verdad incómoda. Sí, existe el más allá. Pero no es un reino etéreo de ángeles o demonios, ni un paisaje místico de paz o tormento. No, el más allá de Antonio Famoso estaba en los servidores de la Seguridad Social. En esos servidores, en esa maraña invisible de algoritmos y bases de datos, es donde se gestó y se perpetuó una vida burocrática de ultratumba. Una existencia fantasmal, alimentada por ingresos y gastos automáticos que funcionaban como los latidos de un corazón digital, impasible y constante. Un corazón que solo se interrumpiría, un latido que solo cesaría, si al vecino de abajo, al que la vida de Antonio no le importaba en absoluto, le salían unas humedades en el techo. Imaginen la escena. Un hombre fallecido durante 15 años, cuyo rastro de vida se mantiene activo por una intrincada red de datos y un sistema que, de algún modo, no lo da por muerto. Un eco digital de su ser, una impronta que persistía ajena a la putrefacción de su cuerpo físico. Este es un concepto que nos desafía profundamente. Nos hace pensar en lo que significa realmente estar vivo en el siglo XXI. ¿Es una cuestión de pulsaciones y respiración, o es una cuestión de ser un dato en un sistema, una cifra que se mueve de un lado a otro en los circuitos de la economía? Antonio Famoso era, para el Estado, un contribuyente activo, un perceptor de prestaciones, un consumidor. Un ciudadano en toda regla, sin importar que su carne ya no habitara este plano. Cuando Ulises, el mítico héroe griego, descendió al Hades en busca de sabiduría, se encontró con las sombras de los muertos, figuras etéreas que vagaban por el inframundo. Lo que Ulises no sabía, lo que ni siquiera el más visionario de los bardos pudo prever, es que en nuestra era moderna, los muertos son, para el Estado, números de identificación fiscal, sujetos que computan como contribuyentes. No molestaban. No generaban papeleo extra, no reclamaban servicios, no llenaban quejas. Simplemente existían en el sistema, cumpliendo su función de forma pasiva, pero eficaz. Y en este sentido, en el frío y calculador ojo de la administración, no molestar es, en sí misma, una forma de perfección administrativa. Antonio Famoso se convirtió, sin saberlo, en el ciudadano modélico. Siempre al corriente de pago, sin una sola deuda. Sus cuentas estaban impecables, sus impuestos virtualmente al día gracias a los automatismos. Es más, no solo no molestaba, sino que ni siquiera votaba. De esta forma, no estropeaba las encuestas con una preferencia atípica, ni contribuía a exacerbar la polarización política. Un fantasma burocrático que, desde su ausencia, encarnaba el ideal de lo que el sistema espera de nosotros: ser un engranaje silencioso, predecible y, sobre todo, no problemático. ¿Hay algo más realmente insólito que un muerto que es mejor ciudadano que muchos vivos? Esta paradoja nos lleva a una de las experiencias más exasperantes de la vida moderna, algo que muchos de ustedes, queridos oyentes, probablemente habrán vivido. Cualquiera que haya intentado cancelar la cuenta bancaria de un difunto, o dar de baja un servicio a nombre de alguien que ya no está entre nosotros, sabe lo increíblemente difícil que es convencer a los empleados, a los burócratas, de que el titular, el cliente, la persona, está realmente muerta. Es como si los burócratas, en su mundo de expedientes y protocolos, no creyeran en la muerte. La aceptan, sí, pero solo porque los deudos llegamos con un fajo de papeles, de certificados de defunción, de testamentos y de 1000 documentos más. Nos dan la razón, no por una convicción metafísica sobre la fragilidad de la vida, sino por un imperativo legal, una casilla que hay que rellenar en su sistema. Para ellos, la persona sigue siendo un número, un registro, hasta que un papel oficial diga lo contrario. La burocracia, con su lógica implacable y sus procedimientos eternos,
Es quizá el único sitio donde la eternidad y el infinito no son meros conceptos abstractos, sino realidades tangibles. Es un universo paralelo, donde los datos tienen una vida propia que se extiende mucho más allá de la existencia humana. Un lugar donde un individuo puede dejar de existir físicamente, pero su sombra digital, su identidad burocrática, puede seguir deambulando por los sistemas durante años, décadas, o quién sabe cuánto más, si nadie decide tirar del hilo. Y en este vasto e impersonal limbo, Antonio Famoso encontró su peculiar forma de inmortalidad, una vida póstuma alimentada por la inercia del sistema. Las crónicas de su suceso nos llegan con un eco de asombro y, ¿por qué no decirlo?, de cierta inquietud personal. Leemos los titulares pasmosos, vemos los reportajes y, en el fondo de nuestra mente, una voz nos susurra: todos acabaremos así. No es una predicción, no es una amenaza, sino el reconocimiento de una tendencia, de una sociedad que parece avanzar hacia una soledad cada vez más profunda, cada vez más invisible. Esta historia, este caso realmente insólito de Antonio Famoso, no la narramos simplemente como un ejemplo extremo y trágico de soledad, de ese fracaso estrepitoso de la comunidad, del Estado y del más elemental sentido común. No. La narramos como un final lógico, casi inevitable, en una sociedad de solitarios, en la que la conexión humana se ha convertido en un lujo, en una anomalía. Y es que, piénsenlo. Un día cualquiera, nos despedimos del vecino en el ascensor. La puerta se cierra con un suave siseo, y el vecino, el que vive al lado, el que comparte nuestra misma pared, nunca nos vuelve a echar de menos. Nunca se pregunta por nuestra ausencia, no nota nuestro silencio. Esta es una realidad que se ha ido gestando lentamente, de manera casi imperceptible. Nos decimos a nosotros mismos: esto no pasaba en los pueblos, donde todo el mundo se conocía, donde las familias eran grandes y los lazos eran fuertes. Esto no pasaba en otras épocas, cuando la comunidad era una red de apoyo insustituible. Y luego, con un suspiro de resignación, concluimos: esto nos pasa por vivir mal. Nos adentramos en discusiones interminables, elaboramos teorías complejas y alegatos feroces contra el individualismo neoliberal, contra el desarraigo, contra la hiperconectividad que paradójicamente nos aísla más. Pero mientras discurrimos sobre las grandes causas y consecuencias, nos damos cuenta de que estamos tratando de recordar los nombres de nuestros vecinos más cercanos. Y la verdad, la cruda verdad, es que, por más que nos esforcemos, no nos viene a la cabeza ni uno solo. O quizás solo el de aquel que nos resulta molesto, o el que tiene el perro ruidoso. La ironía es dolorosa, la paradoja es realmente insólita. Hablamos de comunidad y somos incapaces de nombrar a quienes comparten nuestro mismo techo. Esta desgracia, la de Antonio Famoso, nos está diciendo algo mucho más profundo e importante que 4 consignas banales sobre la soledad y el desarraigo. Nos está desvelando una verdad perturbadora sobre nuestra propia existencia en la era moderna. Nos dice que el Estado y la sociedad se han escindido tanto, han tomado caminos tan divergentes, que ya no comparten el mismo principio de realidad. El Estado, con sus algoritmos y sus bases de datos, concibe la vida y la muerte de una forma. La sociedad, con sus interacciones humanas y su fragilidad, lo hace de otra. Vivimos en 2 planos paralelos que rara vez se tocan. Llegamos a un punto en el que ni siquiera se ponen de acuerdo sobre qué significa realmente estar vivo o estar muerto. Para el sistema, Antonio Famoso estuvo vivo durante 15 años después de su fallecimiento físico. Para la sociedad, sencillamente, no existía. Y si no podemos entendernos en algo tan fundamental, tan primario, tan biológico como la vida y la muerte, ¿cómo vamos a entendernos en todo lo demás? ¿Cómo vamos a construir un futuro común? ¿Cómo vamos a abordar los grandes desafíos, si ni siquiera compartimos la misma concepción de la realidad que nos rodea? La historia de Antonio Famoso no es solo una anécdota macabra, es un espejo inquietante de nuestra propia existencia.